la diferencia en la influencia de demonios que da una connotación de opresión, obsesión y posesión. Hoy vamos a estar mirando las diferencias en este tipo de influencia, cómo se origina y cómo se profundiza en este caso. Vamos a tener unos soportes bíblicos. Por favor, anoten y abran su Biblia en, inicialmente, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en el versículo 16. Voy a utilizar la Reina Valera del 60. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 16. Abran ahora y escriban Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí más adelante les voy a dar otras citas bíblicas, pero este va a ser nuestro soporte del estudio del día de hoy. Influencia. Influencia. Si vamos a definirlo, influencia es la presión sugerida usando medios adecuados en un área que está debilitada. Yo sé que esta definición ustedes no la han escuchado de esta manera. Y en la grabación, ojalá ustedes miren muy bien lo que estamos hablando acá. Repito, influencia es la presión sugerida usando medios adecuados a un área que está debilitada. Esa es influencia. Bueno, jocosamente nosotros hemos visto, y hay muchos chistes especialmente de suegras, cuando están hablando de, es que la suegra tiene influencia sobre la hija, la suegra se lanza contra el yerno porque tiene la hija influenciada. Entonces nosotros entendemos que esta señora tiene una fuerte presión o una fuerte determinación y convencimiento o persuasión sobre su hija, que hace que no cumpla su papel adecuadamente con su esposo. Esa es la definición más jocosa que les puedo dar para poder que entendamos un poquito acerca de la influencia. Pero yo quiero que tengan esta definición: presión. Y la presión se ejerce es sobre un área que está debilitada. Si yo tomo alguno de ustedes en el cual somos más o menos iguales, bueno, yo creo que ya Danilo creo que tiene más fuerza que yo, pero si yo me pongo a jugar con él, a presionar los brazos, a jugar quién tira hacia la derecha, quién tira hacia la izquierda, digamos que la presión que se ejerce, vamos a suponer que estamos equilibrados, ¿sí? Vamos a suponer que medio estamos equilibrados. Entonces, ninguno de los dos tiene influencia sobre el otro en cuanto a la parte de fuerza de manos o fuerza de muñeca. Pero si Danilo va a jugar con su hijo, que tiene 11 años,
Si va a poner, entonces va a comenzar a darle, a darle, a darle, y entonces poco a poco va a hacer pensar a mi nieto, lo va a hacer pensar de que no, si mi papá es muy fuerte, si mi papá siempre me gana, si mi papá siempre me golpea. O sea, Danilo va a comenzar a influenciar con su fuerza, pero porque él es débil. Entonces va a comenzar a cambiar el pensamiento y puede debilitarlo en su forma de pensar. Entonces, cuando estamos hablando de influencia, es una presión. Es una presión. Ahorita vamos a Chalo. Ahora, cuando estamos hablando de debilidades, estamos hablando de, ya en el ser humano, cuando hablamos de debilidades del ser humano, estamos hablando de los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son presionados. Bueno, primero, hablemos un poquito acerca de los deseos de la carne. Por favor, defínanlos muy bien. Aunque ustedes los conocen y se los saben de memoria, yo quiero hacer énfasis en algunos de ellos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Entonces, todo lo que acabo de enumerar son las olas más fuertes que se levantan en la sociedad. Son las olas que más determinan un juicio sobre una persona. Pero hay unas que están al mismo nivel porque estamos hablando de los deseos de la carne, pero que miren que también tiene que ver con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, los que están en un continuo hacer, no heredarán el reino de Dios, aunque el original dice no heredarán del reino de Dios. O sea, sí son salvos, sí pertenecen, son hijos de Dios y pertenecen al linaje divino, pero no van a tener herencia porque lo están perdiendo, porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino por los deseos de la carne. Entonces, no van a tener premiaciones o no van a tener herencia del reino de los cielos. Ok, entonces, pero cuando le estoy hablando de las obras de la carne, quiero ser muy puntual porque hay que diferenciar cuándo hay influencia satánica o influencia de demonios y cuándo es que hay una responsabilidad en la persona. Es el dejarse o el dejarse manipular por un deseo que en el original es concupiscencia o un deseo exagerado, desordenado. Eso no es unas ganitas que le dan. Estamos hablando que las obras de la carne son, le llaman debilidades en la Biblia, es porque son altamente explosivas y dominantes en el carácter de la persona. ¿Okay? Entonces, por eso se habla de la concupiscencia. Muy bien, entonces, hablando de esto, entonces, las debilidades en las áreas que se habla del ser humano, estamos hablando entonces de los deseos o de la concupiscencia que están en las obras de la carne. Vamos bien hasta ahí porque estamos estructurando primero un soporte. Ahora, las presiones de las concupiscencias, ahora vamos a hablar de la concupiscencia o de las obras de la carne, cómo presionan, ¿ya? Para poder hablar del tema que nos compete esta noche. Dice, la expresión de la concupiscencia depende de la forma en que ha sido contaminado ese ser humano por los padres, por el medio ambiente y por las amistades. Entonces, primero, por los padres. Si hablamos solamente de los deseos de la carne, cuando el bebé está en la parte intrauterina,
ya comienza a percibir las emociones y los deseos de los padres, y directa o indirectamente un bebé puede ser afectado desde el mismo momento de la concepción. Quiere decir que las presiones que experimenta ese bebé van a contaminar las obras de la carne que él está desarrollando. Si los padres comienzan a ver ira o decepción hacia él, rechazo o cualquiera de esos deseos de los padres hacia el bebé, incluso las decepciones de la madre comienzan a presionar, el bebé recibe esas impresiones en su carne y automáticamente las vibraciones afectan el alma. Ahorita hablamos de eso. Pero todas las sensaciones se van a violentar, a incitar los deseos de la carne. Por eso, si usted coloca la lista, entonces lo que está sucediendo externamente afecta. Por ejemplo, en ira, los bebés, ahí donde están, ellos no entienden eso, pero lo perciben y se contaminan de ira. Por ejemplo, de ira. Comienzan a contaminarse de celos. Bueno, lo que estoy diciendo, las obras de la carne están ahí, pero desde la vida intrauterina pueden ser afectados. Entonces, los deseos de la carne, hagan de cuenta que emanan o producen unas ondas de concupiscencia que empiezan a afectar el alma. Quiere decir que las emociones, que los pensamientos y la fuerza de voluntad comienzan a ser afectados, comienzan a ser influenciados por esa concupiscencia violentada. Ok, continúo. En cada etapa del desarrollo, esto se profundiza. Se profundiza porque cuando el bebé nace, la forma como es recibida afecta e incide debilitando o fortaleciendo. Cuando hablo de debilitar, es como la regla inversamente proporcional. Cuando hablo de debilitar es porque la carne se violenta. Entonces, pero se le llama una debilidad, porque la debilidad de la carne es que se violenta incitando a que se despierte y explote cada obra de la carne. ¿De dónde estoy sacando eso? Del contexto, pero como no quiero meterme en el contexto, ustedes lo pueden estudiar, pero lo que les estoy diciendo a ustedes es sacado del contexto. Cuando en la conclusión vamos a ver cómo el espíritu debe atar o sujetar o dominar los deseos de la carne. Estoy hablando del espíritu humano, para que el alma tome decisiones adecuadas. Ya me adelanté. Sigo definiendo para poder que tratemos cómo es que los demonios pueden influenciar en un ser humano. Muy bien. Entonces, la violencia que se ejerce sobre las obras de la carne son desarrolladas en el momento también de nacer. Después el niño ha sido, por ejemplo, un niño dejado, abandonado, maltratado, insultado, gritado, y la fuerza espiritual que emana un padre con la palabra puede afectar a un bebé cuando le están diciendo, usted sí friega, usted sí molesta, usted es un idiota, o algo así. O sea, esa fuerza espiritual, y no estoy hablando fuerza divina, ni diabólica, estoy hablando de la fuerza humana, de la fuerza espiritual que un ser humano tiene sobre sus hijos. Entonces, la violencia sobre las obras de la carne comienzan a excitarlo en cualquiera de las vías. Esa sigue en la niñez. Eso se hace
evolutivamente o se hace en una forma progresiva, normal. La forma como un niño es tratado, eso puede influir en la violencia o incitación de los deseos de la carne. Comienza a ser tratado, entonces empieza la niñez, comienza la preadolescencia, la adolescencia, etcétera. Lo que esa persona vive hace que la carne, las obras de la carne se debiliten y por lo tanto se violentan. Muy bien. Ahora escuchen esta definición. Las influencias de demonios dependen de la profundidad de las fuerzas que desataron esos deseos. Repito, la influencia de los demonios depende de su profundidad de las fuerzas que desataron esos deseos. Un demonio, ahora no vamos a estudiar demonología ni nada de eso, estoy solamente definiendo influencias, pero desde que nace, cada ser humano ha sido guardado y protegido por Dios. No importa si, está caído, está lleno de pecado, pero Dios en su amor siempre le tiene un propósito, siempre ha enviado ángeles a que lo protejan. Pero también hay demonios que han sido encargados de la formación de ese bebé desde que nace, desde que es gestado. Y es tan poderoso eso que desde antes de nacer, los padres, si están infectados de demonios, pueden ejercer influencia sobre el bebé que se está gestando, y el bebé puede estar infectado de influencia demoníaca aún desde el tiempo de la gestación. Como en el día de hoy solamente vamos a hablar de definiciones y de cómo convertir esto en bendición, pero sí les quiero adelantar algo. Por ejemplo, un padre que ha vivido en medio de las obras de la carne violentas, por ejemplo, ha estado visitando prostitutas o ha estado en hechicerías, ya sea activamente o pasivamente. Pasivamente es drogas alucinógenas. La hechicería pasiva es la aceptación de drogas. Puede ser marihuana, puede ser LSD, puede ser, drogas alucinógenas, drogas que atacan la mente. Eso es hechicería. Entonces, un bebé que es concebido por padres que fueron afectados anteriormente por influencia demoníaca, pueden contaminar a su hijo, que aunque es inocente, pero ellos transmiten una maldición, influencia, porque las maldiciones son influencias de demonios. Entonces han transmitido, a eso se les llaman espíritus familiares. Entonces son transmitidos y los niños a partir de ese momento, por autorización de los padres, comienzan a ser influenciados directamente por demonios. Entonces ya los deseos de la carne de ese bebé son afectados por un personaje que está fuera de él, no está dentro, está fuera de él, pero que ya ha ganado algo. Yo voy a usar una palabra que es enganchado. Enganchado. Quiero utilizar palabras diferentes a las que conocemos, pero ha sido enganchado. Hay otro vocabulario que usan mucho en el ámbito evangélico, que son y en la psicología, que son puertas abiertas, ciclos abiertos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es que dibujen y que visualicen
que cuando una persona, un ser humano, aún desde su vida intrauterina, los padres han autorizado que su hijo sea enganchado. Ahora, estoy hablando de la parte pasiva. Hemos conocido a través del ministerio que padres que practican hechicería en forma activa o brujería o han estado en el ámbito de las consultas de espíritus, entonces ya son espíritus que ya son, como quien dice, más fuertes, y al concebir hijos, los padres sí pueden, por la fuerza espiritual que los domina, pueden llegar a influenciar a sus hijos colocándole un espíritu directamente en un área de la carne y en un área del alma. Entonces, la influencia empieza desde ahí. Entonces, las influencias de demonios dependen entonces de la profundidad de las fuerzas que se desataron en esos deseos. Otra puerta de entrada a una fuerte influencia es emociones fuertes. Por ejemplo, los niños que son expuestos, los bebés en el vientre o en la vida intrauterina, son influenciados por las emociones de la mamá. Por ejemplo, la mamá que le tiene miedo a ciertas circunstancias o a ciertas cosas, y en un momento dado metió un susto y metió un grito. ¡Ah! La fuerza emocional que tiene esa persona es un enganche más fuerte. Es un enganche. Entonces, está usando un área en la carne para engancharse espiritualmente, pero tuvo que usar una fuerte emoción para poder lograr ese enganche. ¿Ok? Entonces, desde el vientre uterino pueden haber enganches por las situaciones que puede llegar a tener papá y mamá. Y cuando un niño es expuesto a emociones fuertes, pueden ser oportunidades de enganches para que haya una influencia de demonios. Puertas abiertas para un ser humano son entonces, número 1, emociones fuertes. Número 2, debilitamiento en el área de la carne, o sea, en las obras de la carne, y debilitamiento en su alma. Y para debilitarlo se pueden usar drogas, más exactamente hechicería. Para debilitar la carne y potencializarla para que se violenten esos deseos, también hay cierto tipo de música que incita el alma para que debilite los deseos de la carne y puedan haber enganches. Repito, en el debilitamiento de las obras de la carne es donde se producen los enganches de influencia de demonios. ¿Ok? Continúo. Una emoción fuerte entonces produce un enganche espiritual a un deseo de la carne. ¿Ok? Ahora, la influencia de demonios siempre está buscando engancharse en la persona a través de los fuertes deseos emocionales violentados por las cosas que ya les he hablado. Puede ser por música especial, de esas que voltean la mente y no lo dejan pensar, o las emociones son fuertemente influenciadas, ya sea música auditiva o visual, a través de imágenes que debilitan estas áreas. ¿Ok? Entonces, algunos de esos enganches que se les llaman puertas abiertas, también se logra por una serie de acciones repetitivas.
Los que saben de sistema, se habla de programaciones. Una persona puede comenzar a ser debilitado en cierta obra de la carne por una repetitiva acción y se va programando esa persona poco a poco para que se logre el enganche necesario, y al ser enganchado esa persona, entonces esa programación dañina hace que la influencia demoníaca comience a dominarlo. Influencia es dominio, pero es un dominio pequeño. Pero en la medida que ese dominio va creciendo, entonces comienza la primera fase y es opresión. Es como si a una persona la acostaran y le pusieran una gotita de agua que cayera en la frente. Una gotita de agua, no hay problema, pero le llaman tortura china. Dicen las malas lenguas que los chinos cogían a sus prisioneros, los inmovilizaban y hacían que una gotita de agua fuera dándole, y resulta que una gotita repetitivamente en el mismo punto comienza a producir un dolor, y después comienza a agrietar la carne y comienza a producir unos dolores extremos. Entonces, la repetición de un acto, la forma como se trata a un ser humano repetitivamente, puede producir que un deseo de la carne se violente y se enganche adecuadamente. Entonces, después de que se enganche, la influencia ya es más fuerte para hacer que ese deseo en esa área de la carne se violente más. Y resulta que entre más se violente o entre más persevere esa violencia en el área de la carne, entonces es cuando más comienza, ya no es un enganche, sino 2 enganches, 3 enganches. Algunos han ilustrado esto con un hilo. Cogen una persona y le amarran un hilo en las manos y dice 1, 2, 3 vueltas, esa persona reviente el hilo, ok, no hay problema, pero le va quedando señas. Pero si le siguen amarrando y esa persona persevera en que le sigan amarrando las manos con un hilo, llega un momento en que el hilo se forma, es un cordón y es imposible soltar. Esa es la influencia que va evolucionando, que se va perfeccionando. Entonces, la primera escala es opresión. La segunda escala es cuando hay una opresión, la persona todavía puede liberarse por sí misma. O sea, puede brincar y puede tomar una decisión violenta. O sea, hay personas que les gusta el alcohol, les gusta la bebida, pero utilizan su fuerza de voluntad o utilizan lo que sea. Estoy hablando de una persona común y de pronto dicen, hasta aquí llegué, estoy perjudicando a mi familia, no más, hasta aquí llegué. Y toman una decisión de hasta aquí, ya no más. Y se someten voluntariamente a ciertas disciplinas, ya sea que se meten a la AA, o se meten a una asociación de que los ayudan a desintoxicar, pero ellos dicen hasta aquí, toman una decisión y hacen lo necesario para liberarse de eso que los está enganchando, eso que los está amarrando. ¿Ok? Entonces, esa es porque hay una opresión, se sienten presionados, ellos sienten la molestia, ellos sienten el dolor, pero ahí está. Pero si esa persona no toma una decisión de decir hasta aquí y sigue actuando en la misma área debilitada de la carne, entonces ya hay un enganche superior, y puede llegar al nivel de obsesión. Cuando se llega al nivel de obsesión, esa persona está dominada de tal forma que no puede liberarse por sí mismo. No puede. Bien, la opresión y la obsesión, de acuerdo a lo que está haciendo la persona, puede ser externa
o si ha permitido mucha violencia en su vida, puede ser interna. Yo sé que he sido muy elegante, muy cuidadoso en no decir cosas trascendentales, sino que estoy utilizando un vocabulario muy universal. Ahorita yo quiero ser más directo, pero entonces permítame. Muchos de ustedes han tenido experiencias y algunos de nosotros también con personas que han venido a buscarnos y algunos son, hay que decirles simplemente, hermano, si es cristiano, porque lo que les he hablado es tanto para gente no cristiana como para gente cristiana. La influencia es igual en ambos. La cuestión es que el cristiano tiene la herramienta poderosa de la palabra de Dios para usar el poder del Espíritu Santo y poder liberarse. Pero que una persona no cristiana y una persona cristiana, ambos pueden ser influenciados. Porque los demonios utilizan el enganche igual, porque la persona se porta igual. Por ejemplo, una persona que fue boquisucia, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pero siente cierto deleite en seguir madreando, en seguir maldiciendo, en seguir con palabras corrompidas, como le llama en Efesios 4:29. Sigue, entonces llega un momento en que él siente la fuerza, el impulso ante ciertas necesidades. Por ejemplo, le pisan el callo y lo que sale de su boca no es aleluya, gloria a Dios, sino que sale una palabrota, porque él está fuertemente obsesionado, fuertemente oprimido en esa área con el vocabulario obsceno. Pero hay personas que han estado chismosos, ¿ya? Y les gusta el chisme, pero resulta que no alcanzan esa libertad y todavía siguen deleitándose en la forma de hablar, en la forma de producir, todavía siguen actuando en la misma forma. Entonces están logrando enganches, siguen enganchándose y llega un momento en que no pueden dejar de actuar porque llega en la obsesión. Ya no están siendo presionados, sino que están obsesionados. O sea, ya hay un dominio. Esa persona no puede decir que no. El alcohólico es una persona que ha sido oprimida, pero si es una persona que no puede sentir un leve olor porque eso, mejor dicho, mata y come del muerto como le digan que no, y ahí mismo va y se toma su trago. Ese es un grado de obsesión. Ahora, la forma como lo está haciendo y la forma como se está combinando puede llegar a ser una influencia externa, se produce la opresión, pero cuando ya es interna y se está cogiendo áreas específicas de enganche, entonces ya los espíritus entran y toman posesión en esa área. Hermano, pero el cristiano tiene el Espíritu Santo. Sí, su espíritu tiene la vida eterna, su espíritu tiene la presencia del Espíritu Santo, pero él voluntariamente está cediendo áreas de su vida a que el deseo de la carne se repita una y otra vez. Y como está violando una ley espiritual, los demonios van empezando a tomar enganche. Y es posible que espíritus tomen autoridad sobre los que tienen autoridad sobre él, pero como ellos le han cedido en esa área la autoridad, el permiso, la autorización, entonces los demonios comienzan a acampar,
comienzan a hacer carpa, a montar chinchorro, empiezan a hacer sus casitas ahí y poco a poco comienzan a crecer hasta que un demonio dominante, en la próxima vamos a ver la diferencia de esto, un demonio gobernante toma autoridad ahí y ya comienza a obsesionarlo. Esa persona en esa área pierde el control de su vida. Muy bien, ese es ya la parte de opresión. Cuando un cristiano no puede ser poseído porque la posesión es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero una persona, les voy a contar dos anécdotas para que terminemos en y continuamos en la próxima. Les pongo el ejemplo de, yo no conocía sino la mitad de la historia. Hay una doctora de apellido Yeoman, algo parecido a Yeoman, si lo pronuncio mal me perdonan los especialistas en el idioma. Yeoman fue una doctora, fue médico, y ella empezó a drogarse, empezó a acumular medicinas alucinógenas y perdió el título. Tuvo que ser hospitalizada, liberada de las drogas, pero le quitaron el título de médico. Cuando ella se recupera, porque acepta a Jesucristo, le entrega su vida a Jesucristo y ella se recupera, pues el título ya lo había perdido. Pero entonces ella recibe en herencia una casa grandísima y ella comienza a ejercer la medicina de Dios y se vuelve una especialista en sanar por fe. Y resulta que a esas personas empezó a llevar pura gente con enfermedades terminales. Y ella lo que le ponía era repetición de la palabra, meditación de la palabra, enseñanza de la palabra de sanidad. Y esas personas comenzaron a ser sanas a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, pero ella las tenía ahí. Ella ejerció la medicina y a la edad de 40 años, la medicina divina, pero a la edad de 40 años, ella tenía unos familiares en Israel. Y en las guerras que en ese momento estaban dando, ella comenzó a preocuparse por sus familiares. Y estuvo altamente preocupada por ellos. Y era tanta la ansiedad en esa trampa en que cayó, que comenzó a enfermarse. Una especialista en sanidad divina se enfermó y comenzó a tener unas enfermedades gravísimas y duró 40 años enferma. La especialista en sanidad divina que hacía unos milagros tan bárbaros, pero el enganche en el cual fue ella atada, donde fue oprimida diabólicamente, es que la puerta abierta o el enganche que tuvo era la preocupación. Empezó a tener ansiedad por sus seres y abrió puertas y empezó a enfermarse. Ella comenzó y estuvo declarando la palabra de Dios, pero ella no se dio cuenta que demonios se alojaron en áreas de su cuerpo muy sutilmente y experimentó durante 40 años una lucha contra la enfermedad. Ella seguía practicando la medicina de Dios, pero ella se deterioraba cada día. Ahora, logró sostenerse, pero a la edad de los 80 años descubrió lo que les estoy enseñando. Y cuando ella descubrió que había una serie de demonios que estaban ocultos enfermándola por culpa de las ansiedades que había tenido, ella inmediatamente renunció porque la puerta que abrió es una profunda falta de fe en la confianza de Dios. Y eso originó que tuviera decepciones, iras, tuviera una serie de desórdenes en la carne, que su cuerpo se deterioró. Cuando ella descubrió esto, como quien dice, se arrepintió
volvió a la presencia del Señor y le dijo: Señor, perdóname porque he dudado de ti, perdóname porque en esta área tuve miedo en confiar en ti, perdóname. Y automáticamente regresó todo el poder de Dios que le hacía falta y fue completamente sana a los 80 años. Ella ya había perdido el cabello como si hubiese tenido cáncer, creo que tuvo cáncer, y había perdido el cabello. Inmediatamente le comenzó a salir cabello. Y ella dice, todo volvió a la normalidad. La única diferencia fue que mi pelo estaba blanco y cuando me comenzó a salir era completamente negro. Entonces, bueno, y no es un chiste, sino que ella está diciendo eso. Entonces, me di cuenta que demonios se alojaron en áreas de su cuerpo, pero porque abrieron en su alma, a través del temor, se abrieron unas compuertas que la ansiedad y la angustia originaron que demonios tomaran posesiones en áreas de su cuerpo. Y rápidamente les echo el otro que estuve estudiando. Fue una ministro, una pastora llena del Espíritu Santo, hablaba en lenguas, ministraba sanidad interior, pero cuando llegó a la menopausia comenzó a preocuparse y comenzó a tener unas explosiones emocionales, comenzó a experimentar las consecuencias hormonales, pero ella comenzó a tener esa serie de iras, empezó a descomponerse, pero en su mente hubo tanta preocupación que hubo unos enganches y ella comenzó a perder la cordura, de tal forma que tuvo que entrar a un tratamiento psiquiátrico y siguió empeorando y tuvo que ser recluida en una clínica para enfermos mentales. Por supuesto, ella más adelante tuvo un encuentro con un ministro porque la hermana la llevó, más exactamente con Kenneth Hagin, la llevó y Kenneth Hagin no tenía experiencia con este tipo de personas. Era una persona que era sin ningún tipo de cordura, estaba demente. Pero cuando se encontró y le dijeron, este es un predicador, dice que ella comenzó a fluir en versículos bíblicos y comenzó a hablar versículos bíblicos y que Kenneth Hagin le dijo, pues expresa él, dice, esta mujer, eso no sale de su mente, es que ella, porque su mente está deteriorada, su mente está dañada, su mente fue altamente obsesionada y la dañaron, pero lo que está fluyendo es desde su espíritu. Y aunque esa mujer parecía un zombie, el Espíritu Santo le guió a él cómo tenía que tratarla, porque como no había una oración de fe, porque ella no tenía la cordura de unirse a la fe de él, entonces el Espíritu Santo le mostró cómo tenía que orar por ella. Cuando él ora por ella y expulsa el demonio que tenía en su mente, ella recupera la cordura. Entonces se dio cuenta que su mente había sido dañada, que espíritus habían tomado posesión en su alma, en su mente, pero su espíritu era de hija de Dios. Lo que pasa es que era una hija de Dios que había sido aprisionada, oprimida por la prisión de la obsesión diabólica, y ahí estaba sin ningún poder sobre el alma ni el cuerpo, porque había perdido toda la cordura. Cuando otro ministro ejerce el poder de Dios y la libera, entonces ella recupera la lucidez, se arrepiente delante de Dios de todas esas cosas que ella había abierto las puertas del temor, de la preocupación y todo eso, y recuperó la libertad que Cristo le había permitido tener como hija de Dios. Así que dejamos aquí porque continuamos en la próxima, porque lo que estamos viendo hasta aquí es lo siguiente.
Si tú tienes, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 13, que tenemos autoridad de rechazar las mentiras del diablo, y Lucas capítulo 9, versículo 1 dice que tenemos autoridad sobre todos los demonios, de pisar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, ¿por qué permitimos que áreas de nuestra vida le demos gustico? Le demos gustico porque sutilmente pueden infiltrarse personajes que están vencidos, que están atados, que están machacados, que en la cruz del Calvario fueron despojados, desnudados completamente. Pero, como todavía el alquiler no ha llegado a su término, ellos todavía en el mundo ejercen influencia. Y los cristianos todavía están permitiendo que influyan explosivamente en las obras de la carne para que no tomen las decisiones que deben tomar y exponen las emociones y los pensamientos a que también sean esclavizados. Romanos capítulo 6. En el versículo 13 dice, bueno, desde el 12 dice: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando no del desorden de las obras de la carne. El pecado en singular es darle la espalda a lo que Dios te ha dicho. Dios te ha dicho: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, confía en mí, déjate guiar, yo te guío, yo estoy contigo, no temas. Pero si yo le doy la espalda y prefiero creer en otras cosas, prefiero aceptar otras cosas, eso se llama pecado. Pecado es oponerme a lo que Dios ha dicho y no confío en Él. Y por lo tanto, dejo que exploten en mí cualquier deseo de la carne. Llámese adulterio, fornicación, lascivia, contienda, disensiones, pam. Cualquiera de ellos explota porque yo no me he amarrado a la palabra de Dios y no me dejo guiar. Por lo tanto, no reina pues esa desconfianza de la palabra de Dios, ese darle la espalda a Dios. O sea, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y cada uno de tus miembros, o sea, vuestros miembros, sean presentados a Dios como instrumentos de justicia. Dios nos esté dando entendimiento a ti y a mí acerca de esta verdad y cortar todo tipo de influencia. En el nombre del Señor Jesucristo, quede cortado cualquier tipo de influencia sobre cualquiera de nosotros. Nos arrepentimos, renunciamos, no aceptamos ninguna clase de influencia ni ninguna clase de obediencia hacia la duda del amor de Dios. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén.